está grabando. Estamos en Daf Zayin Amud Aleph, 1, 2, 3, 4, 5 renglones desde abajo. Asirot y el capítulo. Todo, la Gemara dice aquí. Dice la Gemara. Está escrito que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe: "Vehasiroti et kapi veraita et achorai". Quitaré mi kaf, mi palma, y verás et achorai, verás la parte de atrás. Recordemos que Moshe Rabbeinu le pidió a Hashem: "Areni na et kevodeja", déjame ver tu honor. Y Hashem le contestó que eso es imposible. "Ki lo irani Adam bachai", que no podrá verme a mí, a Adam, un hombre, y vivirá. Y hay quienes explicaron que no me podrá ver un hombre y ningún ser viviente. No de que el hombre cuando quiera verme no me va a poder ver, va a vivir, no va a poder vivir, sino que no me podrá ver ni el hombre ni ningún ser viviente. Vajai. O sea, todo ser viviente. No existe un ser viviente que pueda percibir la presencia de Hashem. Y ahí dice la Torah: pero algo sí te voy a permitir ver. ¿Qué te voy a permitir ver? Veraita et achorai. Vas a poder verme de atrás. ¿Qué significa verme de atrás? Amar Rab Chana bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida. Melamed. Te enseña este pasuk. Sher'a Akadosh Baruj Hu le Moshe kesher shel tefilin, que le mostró el nudo de tefilin, que lo tenemos detrás, y eso es lo que significa Veraita et achorai. Nosotros ya estudiamos anteriormente que Akadosh Baruj Hu se pone tefilin y que tiene sus tefilin. Entonces aquí Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe: lo que tú me pides no te lo puedo dar, porque no es posible para un ser viviente poder percibir la presencia de Hashem por delante, que sería la esencia de Hashem, sino te voy a permitir que puedas llegar a lo más alto de un ser humano, que es poder percibirme por detrás. Y que aquí está simbolizado por el kesher, por el nudo de los tefilin. ¿Qué? Entonces, ¿qué significa o cuál es la diferencia de ver a alguien por delante o verlo por detrás? Por detrás es como una sombra. ¿Mm? Es como una sombra, es algo, pero por frente. No, pero hay... No distingue, ¿Eh? no distingue quién es o cómo es. No ves su expresión, no lo identificas. Es difícil comunicarse aunque lo reconozcas. Es una persona más que no sabe. ¿Qué? Como hay que reconocer a una persona
por su cara es reconocer realmente quién es. Y eso nos da posibilidad de confusión. ¿Sí? Como estudiamos, que cada persona es diferente. Y cuando Jajamim quisieron decir que cada persona es diferente, hablaron de la cara. Así como sus caras son diferentes, también sus pensamientos son diferentes. Allá las nucas son también diferentes. Ya, ulay. Se puede confundir. Sí, se puede confundir. Ya, Jolofen. Son diferentes, no hacemos nosotros diferencia. ¿Eh? Son diferentes, no hacemos nosotros la diferencia. ¿Qué? Yo creo que ver por delante o por detrás significa ver por delante es ver la esencia y ver por detrás es ver su revelación, o sea, su manifestación. Es como ver a una persona, ver su cuerpo o ver su vestimenta. O sea, yo sé que es la vestimenta de él, pero no lo estoy viendo directamente a él. Es una revelación. Entonces, cuando por ejemplo nosotros hablamos de las midot divinas, entonces cuando yo analizo o veo una midá divina de Akadosh Baruj Hu, entonces esa es la forma de cómo Hashem se revela, Gesed, Giburat, Tiferet, pero no es el mismo. ¿Sí? Las mitzvot también. Las mitzvot son lebushim, ¿sí? Son como vestimentas. Ya ve, cuando uno estudia Torah, se conecta con Akadosh Baruj Hu, pero otra vez, nunca llegamos a la esencia propiamente dicha. El Admur Zaken de Chabad dice que cuando una persona abraza al rey, entonces, ¿qué es lo que está abrazando? Su vestimenta. Porque el rey está vestido. Entonces, ¿Bemet abraza al rey o no abraza al rey? Sí, pero no. ¿Eh? No, ¿verdad? Es que sí. Si tú abrazas a una persona y está vestida, entonces tú le dices, ayer abracé a la ropa de mi esposa. No, ayer abracé a mi esposa. Juan. Por eso cuando una persona estudia Torah o hace una mitzvah, entonces de alguna manera está abrazando al rey por medio de sus manifestaciones. Top. Rav Kook dice de que cuando tenemos que hablar de hasagot, de percepciones abstractas, amufshatot, beijuda baelokut, especialmente cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu, hay dos formas de percibir o de investigar o de analizar esos conocimientos. האחד האמיתי מצד עצמו, כמו בכל מחקר חושי, והשני האמת כפי ערכה של שכל המסיק. Entonces hay dos formas de entender algo. De entenderlo como es él o de entenderlo como yo lo entiendo. ¿Es lo mismo? ¿Entendieron lo que dije? Como es él, como yo lo entiendo. ¿Ah? Entender cómo es él y cómo Yo lo tengo entiendo. frente a mí una persona. Pero es muy difícil. ¿Ah? Es muy difícil de entender cómo es él. Siempre entendemos como Nuestra manera que O sea, yo quiero entender a una persona. Entonces yo ahora la quiero entender como es ella misma. Hay una sola persona que puede entender quién es ella misma. ¿Quién? Ella misma. Lo que yo puedo percibir de esa persona es lo que se refleja en esa persona. Entonces yo puedo decir, bueno, esta persona habló de una forma, hizo otra cosa, actuó de otra forma, se viste de una forma, actúa de una forma. Entonces
yo lo entiendo en base Percibo. a lo que se manifiesta en él, y yo lo entiendo de esa manera. Pero eso es él realmente. No. Gran pregunta. Gran pregunta. Y eso es afilo en una persona. Es que hablamos de Akadosh Baruj Hu, de Elokut. Entonces, él es él, pero yo lo percibo ¿cómo? Yo lo percibo en base a varios parámetros. Yo lo percibo en base a la Torah que me dio. Yo lo percibo en base a las mitzvot que me dio. Yo lo percibo en base a las midot que él manifiesta en el mundo. Yo lo percibo en base a la creación. O sea, hay varias cosas que me permiten, de alguna manera, conectarme con la posibilidad de entender quién es él. ¿Qué querías decir? También es importante entender hasta dónde nosotros tenemos permitido acercarnos. O sea, abrazar al rey no lo podemos abrazar desnudo. Solo su esposa, nosotros no. Entonces tenemos una limitación. ¿Quieres que te responda? A Israel es la esposa. Claro, por eso, no, sí. Por eso yo lo había pensado de esa forma. Exactamente lo mismo. Yo lo había pensado así. Aval, hablando a nivel de persona, a nivel de individuo, entonces aquí estamos hablando de leasigete elokut, o sea, de percibir la divinidad. Entonces, en forma general, la primera, dice el Rab, es amiti mitzad atzmo, o sea, es la verdad de entender a Hashem en sí mismo, quién es él, como en cualquier investigación, donde yo no sé, estoy investigando sobre algún material, sobre algo, entonces yo quiero entender qué es ese material en su esencia, ¿sí? Yo ahora analizo qué es el fuego, quiero entender, ¿sí? No que el fuego me calienta a mí o me alumbra a mí, porque eso ya como yo lo siento al fuego. Yo quiero entender qué es el fuego en sí mismo. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cuál es su esencia? ¿Ah? Eso es uno. Vasheini, y el segundo es Aemet, la verdad, no en sí misma, en su esencia, sino que fierca el Sejel HaMesik, sino de acuerdo a su valor en relación al intelecto que está analizando o percibiendo a aquella cosa, en este caso la Elokut. Entonces dice el Rab, toda la Torah que Hashem nos dio fue entregada de tal manera de que nosotros como receptores podamos percibir a la Torah. O sea, la Torah fue hecha a medida de quién, de él o de nosotros. De nosotros. ¿Ah? De nosotros. De nosotros. De nosotros. No sea, por esto está mi mano, mi no sé qué. Mejor. Kikola toba musarino vea rak masagat zotemet. Porque todo el bien moral proviene, ¿sí?, de esa percepción de la verdad. O sea, cuando yo tengo que percibir algo de la verdad de la Torah, lo tengo que percibir en relación a mí. Porque yo tengo que hacer algo con esa Torah que Hashem me dio. Tengo que hacer mitzvot, tengo que actuar en las midot, tengo que actuar en la moral, en la personalidad, etc. Todo lo que no esté en esa dimensión, dice el Rab, o sea, la verdad que es abstracta.
Shelo lefiere hasagat hasechel. O sea, si yo hablo de algo abstracto que no está básicamente en conexión con la percepción del sechel, entonces eso no se considera percepción. O sea, yo puedo llegar a alguna conclusión, pero que eso no tiene nada que ver conmigo o que no tiene ninguna relevancia a mi vida. Entonces dice el Rab, eso ya no es algo que lo podemos considerar como una percepción de nuestro intelecto. Valzenemar, y sobre eso está escrito, Kilo Irani Adam Bajai. O sea, una persona que quiere ver a Hashem, que es lo que está pidiendo, yo quiero ver la esencia divina, abstracta, absoluta, en sí misma, pero sin conectarla con su relación a mí, a nosotros. Y eso no existe, dice Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? O sea, una persona no puede percibir a Akadosh Baruj Hu sino en relación a algo que es su revelación o su manifestación hacia las criaturas. ¿Por qué? Porque un ser humano no tiene la capacidad de poder conectarse con esa dimensión esencial de Akadosh Baruj Hu. No es posible. Y que sepan que siempre, en todo, cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu, afilo cuando hablamos del Shem Ameforash, Yud-Kei Vav-Kei, todo lo que nosotros decimos, hablamos, esto el Nefesh HaChaim ya lo explicó ampliamente, siempre es a nivel de el Mekabel, del receptor. Nunca podemos hablar de Hashem a nivel de su esencia. En la parte. Porque la esencia de Hashem va más allá de la existencia. Eso está por encima de todo. Y por eso la criatura limitada no puede conectarse con una percepción que es ilimitada, que es absoluta, ¿sí? Que está por encima del tiempo y del espacio y que básicamente no tenemos los parámetros para poder medir nada que tiene que ver con esa esencia. O como dice el Rabbi Yehuda Levi, que todo lo que nosotros hablamos de Hashem es no de lo que es, sino de lo que no es. ¿Ah? Rabbi Yehuda Levi, él dice, cuando yo digo que Hashem es Ejad, ¿mejor? Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Ah? Que no hay dos. ¿Por qué? Porque si quieres entrar en que Hashem es uno, bueno, ahora, ¿me explicas qué es ese uno? Ahora, hay uno tiene 2 medios, y 4 cuartos, y 10 décimos, y así, ¿mejor? 3 tercios. Entonces, ¿ese uno es del que estás hablando? O que Hashem es el Dios vivo. ¿Sí? No vivo, sino vivo, que vive. ¿Sí? ¿Ah? De carne y hueso. Entonces, ¿qué significa que Hashem? ¿Qué significa que Hashem vive? ¿Él vive qué? ¿Él vive como nosotros? Esa es la vida. No. Entonces, cuando yo digo que Hashem vive, es para negar que Hasbe Jalila no es un Dios muerto, como los dioses de la idolatría. ¿No? Pero verdad que su vida que yo vivo porque respiro, porque tengo pulmones, porque tengo corazón, porque tengo, ¿sí? Y Hashem no tiene nada que ver con todo eso. No tiene físico, no tiene miembros, no tiene cuerpo, nada. Y así sucesivamente. Entonces la primera forma de investigar o de analizar algo es tratar de llegar a su esencia. La segunda es de acuerdo a cómo yo lo percibo.
como yo lo entiendo. Y cuando hablamos de Akadosh Baruj Hu, la primera instancia no es posible. Hablar de la esencia de él es imposible, y por eso, sobre eso dijo la Torah, que lo irán y dan bajai. Entonces, ¿qué es lo que dijo Hashem? Si tú me quieres ver, me puedes ver por detrás. ¿Qué es detrás? Es lo que estamos diciendo, como nosotros lo percibimos, como nosotros lo entendemos, no como es realmente. No es como es realmente, no es como es su esencia. Es como yo lo entiendo, como yo lo percibo. ועל כן כינו בזה התפילין למשל, בהם נאמרים דברי בינה, דברי אלוקים חיים, אבל אין להם יחס אל האדם, כי מקשרם אל האדם שיפעלו עליו הקשר של תפילים. Por eso dice el Rav que esa forma de hablar la simbolizan con los tefilín, como un ejemplo. Los tefilín están escritos las parshiot y cosas de grandeza divina. Amalen lahem yachas el adam. Entendemos de aquí, Rab, que Moshe se refería, quiero ver a la esencia de Hashem. Ajá. ¿Esto pidió ella? Eso es lo que pidió. Hashem le dijo, no es posible. Un ser humano no puede percibir esa esencia. Entonces, ¿Qué? ¿cómo ponemos en congruencia cuando yo quería, yo no quería? No, La posibilidad? Eso es ver a un nivel que el humano puede percibir. Todo lo que le dice Hashem a Moshe es hasta lo que el humano puede percibir. Hasta el kesher de tefilín, ¿sí? O sea, simbólicamente hablando, hasta el nudo de los tefilín. Pero un ser angelical sí lo podría percibir. No, tampoco. Hay quienes dicen que eso es lo que dice el pasuk. Y lo irán y Adam, no me podrá ver un hombre bajai. Y no que vivirá, sino un ser viviente. Un ser viviente incluye a Filo, un ángel. A Filo, un serafim, o fanim, hayot kodesh, no pueden percibir esa esencia. ¿Qué? La traducción no es que no me puede ver y vivirá. No me puede ver ningún Ni el hombre, ni criaturas vivas. Qué diferencia. Top, Beseider. Hasta aquí este punto. Kadima. Continúa la Gemara. Ve'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi kol dibor b'dibur she'yatza mipi HaKadosh Baruch Hu letová afilu al tnai lo chazar bo. Dice Rabbi Yochanan, cada palabra y palabra que salió de la boca de HaKadosh Baruch Hu para bien, o sea, cuando HaKadosh Baruch Hu promete algo bueno, si van a hacer las mitzvot, entonces va a pasar tal y tal cosa. Afilu al tnai, afilu que Hashem pone una condición para que se cumpla esa promesa, esa, ¿sí?, que Él está dando a Am Israel, y no se cumplió la condición, lo hazarbo, HaKadosh Baruch Hu no se retracta de esa promesa que nos da. Menalán, ¿de dónde lo sabemos eso? Mi Moshe Rabenu, Shenemar, como está escrito, Heref ממני ואשמידה באמחה את שמם מתחת השמיים ואסחה אותך לגוי עצום ורב ממנו. Hashem le dijo a Moshe, déjame a mí y los voy a aniquilar y voy a borrar su nombre de Am Israel por el pecado, מתחת השמיים, de debajo del cielo, ואסחה אותך לגוי עצום ורב. Y voy a hacer de ti, o sea, de Moshe, una nación grande y poderosa. ¿Sí? Lo tomé de que básicamente tú vas a tener, Moshe Rabenu, una descendencia como Am Israel. Am Israel, un pueblo de 600,000 personas, de Jule. Entonces,
Eso es lo que le prometió. Entonces, castigar a Am Israel y tú vas a ser recompensado. Tú vas a ser recompensado. De ti voy a hacer una gran nación. Así le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe. Entonces, ¿cuál es la condición para que eso suceda? Que destruya a Am Israel. O sea, si voy a destruir a Am Israel, voy a hacer de ti una gran nación. ¿Y qué pasa si no voy a destruir a Am Israel? Que es lo que al final pasó. Entonces, no vas a tener una gran descendencia, ¿no? Esa es la lógica. Si yo destruyo a Am Israel, entonces voy a hacer de ti una gran nación. ¿Sí? Pero si no destruyo a Am Israel, automáticamente tú no vas a recibir una gran descendencia. Y a pesar de que Moshe Rabbeinu pidió Rahamim, de que Hashem no destruya a Am Israel, y él logró anular el castigo de Am Israel con la tefilá de Moshe, a pesar de eso, no se anuló la promesa de Akadosh Baruj Hu, y sí se cumplió lo que él le prometió a Moshe Rabbeinu, de que de él nació una gran simiente. Sheneemar, como está escrito en Divrei Hayamim, Benei Moshe, Gershom ve Eliezer. Los hijos de Moshe fueron Gershom y Eliezer. Vayu Benei Eliezer, Rechabiah, Rosh, Benei Rechabiah, Rabu Lemala. Y dice ahí el pasuk, que los hijos de Eliezer fueron Rechabiah y Benei Rechabiah, Rabu Lemala, fueron muchísimos. Arbe, Rabu, Lemala. Betane Rab Yosef. ¿Cuánto es ese Rabu? ¿Cuántos descendientes tuvo Rechabiah, hijo de Eliezer? Dice Rab Yosef, Rabu Lemala significa que se multiplicaron los hijos, básicamente la descendencia de Moshe, y llegaron a contar Lemala, más de Lemala Mishishim Ribo, llegaron a ser más de 600,000. ¿Y de dónde sabemos de qué Rabu significa 600,000? Atia Revia, porque encontramos en otro pasuk que el mismo término aparece en el pasuk Ktivaja Rabu Lemala. Aquí en Divrei Hayamim, cuando habla de los descendientes de Moshe, dice Rabu Lemala, que fueron muchos hacia arriba, se multiplicaron hacia arriba. Y está escrito allí en Shemot, al principio de Shemot, Ubenei Israel paru vaishretzu va'irbu va'yatzmu bimeot meot. Y Benei Israel paru, se multiplicaron, vaishretzu, como reptiles, va'irbu, y fueron muy numerosos. Y ahí la Torah utiliza 6 términos, y de ahí aprendieron Jajamim que cada mujer en Mitzrayim tenía 6 de una vez, y de ahí llegaron a 600,000. Entonces, en el pasuk en Divrei Hayamim utiliza el término Rabu Lemala, o sea que se multiplicaron hacia arriba. Y aquí dice la Torah Va'irvu, o sea que Am Israel en Egipto tuvo una gran cantidad de hijos. Utilizan el mismo término. Y así como en Egipto llegamos a 600,000, eso significa que cuando hablamos de la descendencia de Moshe, que se utiliza el mismo término, significa que también llegaron los descendientes de Moshe a esa cantidad. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos de aquí que a pesar de que eso tendría que haber sucedido si se hubiera destruido a Am Israel. Cuando Hashem le dijo a Moshe, yo voy a destruir a Am Israel y en lugar de ellos te voy a hacer a ti un gran pueblo. ¿Mejor? Allá se cumplió la condición.
No. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu pidió por Am Israel y Akadosh Baruj Hu no destruyó a Am Israel. Entonces automáticamente si no se construye, si no se realiza la condición, entonces la consecuencia tampoco no tiene que suceder. No destruyó a Am Israel, por lo tanto tú no vas a tener una descendencia numerosa. Dice la Gemara, de aquí aprendemos que cuando Hashem promete algo bueno, aunque la condición no se cumple, lo bueno que promete sí se cumple. ¿Comprendido? También fueron 600 los que estuvieron en el Sinai. ¿Mejor? Los mismos que salieron de Mitzray. ¿Y se encuentra este pueblo de Moshe en la historia o qué pasa con tanta gente? De Sheila Tova, ¿qué pasó con todos los descendientes de Moshe? Pero se toma Eliezer, se toma la referencia de Eliezer porque Gershom tuvo un hijo que es Jonatán y fue Cohen de Dan. Pero no es Eliezer. No, se toma de Eliezer como mínimo. Porque en Eliezer dice Rabu le mala, utiliza el término de Arbe, que se multiplicaron, y el mismo término que se utiliza en Egipto. Y así como en Egipto fueron 600.000, de ahí se aprende de que de Eliezer. O sea, ¿qué pasó con Gershom? Que también Gershom tuvo una buena descendencia, pero no llegó a la cantidad de Eliezer. Gershom tuvo Jonatán y Jonatán fue Cohen de idolatría con Dan, con la tribu de Dan. A lo mejor no estamos por esa referencia. Es lo que le quiero dar. ¿Acaso usó el método ese de que será Shabbat? ¿Qué? Mejor. Sí, la que será Shabbat de las dos palabras. Pero vemos aquí que cuando Hashem ¿sí? promete algo bueno, entonces lo cumple, pase lo que pase. Lo cumple. Kadima. Continuamos en la Gemara en Daf Zayin Amud Aleph. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם לא היה אדם שקראו לקדוש ברוך הוא אדון. עד שבא אברהם הוא קראו אדון, שנאמר ויאמר אדוני אלוהים במה אדע כי ירשנה. Tuvieron que pasar 20 generaciones para que se invente el cántico Adon Olam. El primero que llamó a Kadosh Baruj Hu Adon, ¿qué es Adon? Señor. ¿Quién fue? Abraham. Abraham Avinu. Abraham Avinu es la generación 20, acuérdense. 10 generaciones desde Adán hasta Noah, 10 generaciones desde Noah hasta Abraham. Hasta ese momento no hubo nadie que denominó a Hashem Adon. Adon Hashem. ¿Y dónde lo llamó? En este pasuk. Vayomar Adon Elohim Vama Eda Kirashena. ¿Cómo yo sé? Yo que voy a heredar la tierra. ¿Qué? ¿Qué pasó? Bereshit 15:8. Esa pregunta de Abraham. Amar Rav, Esa pregunta de Abraham. Mejor. Pero ahí, cuando él hizo ese cuestionamiento, que bueno, después Jajamim un poco lo critican, ese cuestionamiento, pero ahí justamente lo llamó Adón, Señor. ¿Sí? Amar Rav, Av Daniel lo nana ela bishvil Abraham. También Daniel no fue contestado, ¿sí? Y hizo tefilá ela bishvil Abraham, sino por el mérito de Abraham, shenemar beata shma Eloheinu el tefilat avdeja bel tachanuna va'er paneja el mikdashcha shamem leman Adonai lemancha mevayele el aleman Abraham shekraja Adon. Daniel hace tefilá. ¿Qué tefilá hace? Ve'ata shema Elokeinu, escucha a nuestro Dios, el tefilat avdeja, la tefilá de tu siervo, o sea, mía, Daniel, de el tachanunav y sus solicitudes, ve'aer paneja, y alumbra con tu semblante al mikdashcha shamen, a tu bet mikdash desolado, leman Adon, por Hashem. Entonces vemos aquí que Daniel hace tefilá que se construya el Bet HaMikdash por el nombre de Adón.
Así pide. ¿Qué? Entonces no se entiende. Porque cuando empieza el pasuk ya dice el nombre de Hashem. Dice, Veatá Shema Elokeinu. Ya dijo, ya lo nombró. Ya dijo, escucha Elokeinu, nuestro Dios. La tefilá de tu siervo y construyenos el Betamikdash. Entonces, ¿para qué cuando termina el pasuk tiene que aparentemente hacer una redundancia y decirlo por Adón? Ya dijiste lo que no al principio, ya sabemos que te estás dirigiendo a Hashem y que le estás pidiendo el mérito de que por él, por su Rahamim, que construya el Betamikdash. Además de Leman por Adón. ¿Por qué lo dijo de esa forma? Por el mérito de Abraham vino que fue el primero que... Oh, entonces dice la Leman Hamebet, tendría que haber dicho, tendría que haber terminado el pasuk y decir, ¿sí? Alúmbranos sobre tu Bet Mikdash desolado por ti, no por un nombre de Hashem, no por Leman Hashem. Ahora el nombre de Hashem ya lo dijiste antes, ya dijiste Ve'ata Shema Elokeinu. Entonces, ¿qué tendría que haber terminado el pasuk? Hazlo por ti, Lemanja, no por el nombre de Hashem, que ya lo dijo antes. Entonces, ¿para qué vuelve a decir otra vez el nombre de Hashem? Otro nombre, el nombre de Adón. Otro nombre. Sí, primero dijo Elokeinu. Pero Elokeinu ya es Dios, ya sé que estamos hablando, ya sabemos que Daniel le está pidiendo a Elokeinu. Entonces, ¿para qué dice, sí, Dios, por favor, Dios querido, por favor, haz por ti, construye el Betamikdash, por Dios? Ya dijiste por Dios. Entonces, ¿para qué dices otra vez? Le dice, no pidió Leman Hashem, pidió por Abraham, que le dio el nombre de Adón. Le dio el nombre de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que empezó? Diciendo, y ahora tú, Elokeinu, ¿sí? Escucha la tefilá de tu siervo y alumbra tu semblante por tu Mikdash, que está desolado por Abraham, que te llamó Adón. O sea, que sea por el zehut de Abraham que se vuelva a reconstruir el Beit HaMikdash. Top. Entonces, para terminar con la frase de Rav Kook, dice: desde que Hashem creó al mundo, el primero, no hubo quien llame a Hashem Adón, hasta que vino Abraham Avinu y lo llamó Adón. El vínculo que hay entre un Adón, ¿qué es un Adón? ¿Qué es un Adón? Señor, un señor. ¿Y qué tiene un Adón? Siervo. Ajá, Yafe, un Evet. Generalmente cuando se habla de un Adón, el Adón es un patrón, es un señor que tiene un Evet. ¿Sí? Si yo digo papá, Abba, entonces ¿qué tiene el Abba? Ben, tiene un hijo. Si yo hablo de un Baal, de un señor, tiene su Isha, tiene su esposa. Y si yo hablo de un Adón, ¿de qué hablo? De que tiene un Evet, que tiene un esclavo, que tiene un siervo. ¿Qué? Y el Evet es una persona que escucha la voz de su Adón y tiene que cumplir, su amo, y tiene que cumplir con su voluntad para hacer el trabajo que le exige su amo, su patrón. Ya, entonces, ¿eso qué significa? Que el primero que entendió esa relación es Abraham Avinu. La relación entre amo y siervo, el primero que la comprendió realmente en la historia, después de 1800 años, fue Abraham. Las primeras 20 generaciones de las personas no pudieron entender
no pudieron entender cómo se relaciona la shlemut, la perfección de la dirección moral, shlemut anagá musarit, elaboreitale, al creador, anela mikol mikre betoah. Las primeras 20 generaciones no pudieron entender cómo es posible adjudicarle o conectar a ese Dios que es tan elevado con los conceptos de la moral y de la ética a nivel de la humanidad. ¿En qué medida Abraham está viendo el rostro de Dios Rega. Sin ver el rostro de Dios? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, Eso es Moshe. Anterior. Eso es Moshe. Ahora estamos hablando de otra cosa. Dos cosas diferentes. Ahora estamos hablando de Abraham, que él supo ponerle el título a Hashem de amo, de señor. La humanidad no supo darle ese título a Moshe, a Hashem, casi 2000 años. ¿Por qué? Dice el Rab que el mundo, Najón, pero ¿por qué eso es un invento de Abraham y los demás no se les ocurrió? ¿Que a nadie se le ocurrió decirle a Hashem, Adón? Está escrito que Abraham fue el primer siervo después de todo que hace Bereshit y todo. No, la verdad es que no está escrito que Abraham fue el primer siervo. En ningún lado está dicho que Abraham es siervo de Hashem. Lo que está escrito es de que él lo denominó Adón. Por lo tanto, él se considera siervo de Hashem. No está escrito, pero eso es lo que sale por deducción. Si Abraham le dice a Akadosh Baruj Hu, tú eres mi amo, automáticamente, ¿qué es lo que él se siente hacia Hashem? Que es el siervo. ¿Por qué le expresa lo opuesto a la idolatría? Hasta esos momentos no hubo nadie que pudo percibir ese concepto, dice el Rav. ¿Por qué? Porque la humanidad percibía de que ese Dios del que estamos hablando está muy por encima de básicamente toda la relación que podemos tener aquí con el género humano o con la existencia. Y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano y la moral y la ética, etc. ¿Por qué no entendieron eso? Porque la creación y su perfección es uno de los fundamentos de la dirección divina. El hecho de que el mundo tiene que ser mejor, tiene que perfeccionarse, tiene que avanzar, ese es uno de los fundamentos de la dirección de Hashem. Entonces, ¿cómo se logra ese perfeccionamiento de la creación? Hashem quiere el perfeccionamiento, el mejoramiento de la creación. ¿Quién está encargado de hacer eso? ¿Quién? ¿Ah? Antes de llegar a Israel. ¿Quién? El humano, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer eso? ¿El elefante, el león, el tigre? ¿Quién va a hacer eso? ¿Sí? No tenemos un perfeccionamiento, una elevación más adecuada en la creación que Ashlamata Adam, sino como el perfeccionamiento del hombre en todas sus fuerzas, en lo que se refiere a la perfección de sus acciones, de sus midot, de sus cualidades y de sus conocimientos. Él es el encargado. Hashem quiere un mundo mejor, un mundo excelente, un mundo perfecto. Nosotros somos los encargados de concretizar eso. De que vaya Adam Chofshi Britzono, pero por cuanto que el hombre es libre en su voluntad, tiene el libre albedrío, paró. Imken adavar המכריע אותו להימשך לשלמות הוא רצון הבורא שחפץ בשלמות יצוריו. Entonces, ¿qué es lo que inclina al hombre a ir detrás de esa perfección? Es
Ulay no lo que él quisiera, sino que es la voluntad de su creador, la voluntad de Hashem que quiere la perfección de sus criaturas. O sea, el hombre cuando busca su perfección y su mejoramiento en todos los niveles, ¿qué es básicamente lo que está haciendo? Está haciendo la voluntad de ¿quién? De Akadosh Baruj Hu. De Akadosh Baruj Hu, que eso es lo que él quiere. Por eso la claridad de Abraham fue la máxima claridad que hubo para Abraham. רגע, כן. על כן, כל המכשירים את ההשלמה המוסרית אי אפשר שיהיו חסרים בחוק הבורא השלם. Y por eso aquellas cosas que son medios que me permiten o le permiten a la humanidad llegar a su perfección moral, y no es posible que falten en la presencia o la existencia de Akadosh Baruj Hu. Si Hashem pretende de nosotros esa perfección, significa que esa perfección ¿en quién existe? No, en Él. En Él. O sea, nosotros básicamente tenemos que emular o llevar a la práctica toda esa gran perfección, esa grandeza de las midot, de las cualidades y de la presencia de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Pero también existe en nosotros el nivel de potencialidad. ¿Sabes? Por eso Sí, Hashem claro, quiere no que pide- nosotros lo hagamos no pide en lo base que a no nuestro tenemos. libre albedrío. Allá. La creación es imperfecta, pero la Neshama sigue siendo perfecta. No. El hombre tiene que manifestar la perfección que Hashem requiere de él, pero primeramente porque esa perfección existe en él. ¿Qué? Entonces, Toda la moral, toda la ética, todas las midot, todo el conocimiento, todas esas cosas que Hashem quiere que nosotros concreticemos en la vida, es porque primeramente eso todo está en Él. Y ahora nosotros, de alguna manera, lo tenemos que recibir, y llevarlo a la vida de la humanidad y del mundo. o sea, bueno, lo que entiendo es como que la Neshama, o sea, es como el contacto, como el canal para ¿Qué? bajarlo. Y entonces, para poder desarrollarlo, es simplemente como quitarle la nube y todo para que ella resplandezca, ¿no? Eso es Ulay Matan Torah, etc. ¿Sí? O sea, en ese momento, pero momentáneamente, Ok. no estamos en Matan Torah, momentáneamente estamos con Abraham Avinu. ¿Ceder? Allá, ¿cuál es el problema de los idólatras? Que son los que viven durante todas esas 20 generaciones, incluyendo la generación de Abraham Avinu. עובדי עבודה זרה שלו השכילו, que no entendieron esto. בראותם שעל כוח צריך להיות במציאות יחס מכריח מוסרי ומזה צמחו אצלם מיני עבודה זרה שונים. עכשיו, כנראה que los idólatras no pueden entender el vínculo que hay entre el creador y sus criaturas a nivel de todo lo que ese Dios exige de nosotros y de lo que existe en él para que nosotros hagamos del mundo algo elevado, algo perfeccionado. Pero ellos entienden que de alguna forma el hombre tiene que tener algo de moral. O sea, el hombre tiene que actuar con una cierta moral, ética, a nivel humano. Y por eso, básicamente dice el Rav, que como no entendían la relación que hay entre eso y Dios, entonces tuvieron que inventar sus propios dioses. O sea, sus propias deidades, ¿sí? O sea, cada uno empezó a desarrollar ciertas fuerzas morales y éticas, pero que no son absolutas y que no son completas y que no parten de un Dios que incluye todo,
sino que es muy parcial. Entonces, para que cada uno pueda de alguna manera desarrollar esa parcialidad, ¿qué necesitas? Un Dios parcial, un Dios particular, uno del amor y otro de la bondad y otro de la fortaleza y otro de esto y cada uno en lo que, no en mi conveniencia, sino en lo que él empezó a desarrollar como persona o como grupo de personas. ¿Qué? Porque la intención es recibir. Entonces por eso también tienen que tener distintos dioses para canalizar esas distintas formas de recepción. El ama que canalizar algo muy específico y particular. Cuando hablamos de Kadosh Baruj Hu, hablamos de el todo, el completo, el perfecto, el absoluto, que incluye toda la moralidad y toda la ética y toda la espiritualidad y todos los ideales, pero que eso la humanidad no lo puede percibir, no lo puede entender, no lo puede captar a nivel de un solo Dios, pero lo pudieron captar parcialmente de acuerdo a su actitud o a su midá o a su cualidad, y por eso tuvieron que crear el Dios a su medida, que eso se llama Avodah Zarah. Entonces, el que va más al lado del amor, cristianismo, tuvo que crear su Dios del amor. Y el que va más a la Geburá, a la fuerza, ¿sí? Tuvo que crear su Dios de Allahu Akbar. ¿Sí? Hasta que vino Abraham y llamó a Kadosh Baruj Hu Adón. ¿Más de Adón? Adón Akol. Veodía lekol ba'ei olam, y le enseñó a todas las criaturas del mundo, Shaborá Yahid Birtzono Aklali, que el creador único, con su voluntad general, de Amtzat Abruim Bashlamatam, al haber creado a las criaturas y su perfeccionamiento, Nichleret Bazeh Kol Ha'ashgacha Pratit, incluye toda la supervisión particular al Kol Orjot HaMusoriot. No es un Dios particular de aquello que tú quieres desarrollar como persona a nivel de cualidad o de rasgo. No es un Dios hecho a medida de una persona o de un cierto público. Él hace las medidas. No tú te haces el Dios a tu medida. Él creó toda la moral y toda la ética y todas las midot y todas las cualidades. Que son los motivos verdaderos para la perfección de la creación. Especialmente, y el central en ellos, es el hombre libre, que tiene libre albedrío, y que con su libre albedrío y su voluntad y su deseo, para perfeccionarse, y eso lo va a lograr. Cuando el hombre va a poder manifestar toda esa perfección, toda esa grandeza, todas esas midot, por medio del reconocimiento de Hashem, Itbaraj, como el Adón, el Señor y el Amo, Shalav le Malech Efzov hu Hashlamato, que lo más importante es que tú como persona tienes que cumplir con la voluntad de Él. Y esa es tu perfección. Si yo entiendo lo que dice Rav Kook, es, tú te creas un Dios para que encuentres la excusa de cómo expresar tu parte dentro de la moral y de la ética en el mundo. Entonces el Dios, de alguna manera, Él es tu siervo para tu cualidad, para tu rasgo, que puede ser bueno, pero es limitado, es particular, es específico, pero que viene a manifestar lo que tú eres y lo que tú quieres. Mientras que Abraham Avinu le enseñó al mundo que
que esto funciona exactamente al revés. Tú no te creas un Dios a tu medida, sino que tú te tienes que acomodar a la medida de Dios. Y cumplir con toda su voluntad, que no es una voluntad específica o particular de algo que Ulay está en tu tendencia, sino que tú tienes que adoptar toda la perfección que se manifiesta y se revela por medio de ese Dios. Y esa es la perfección del hombre. Eso es lo que dice el Raf. Odía le kol ba'e olam. Abraham vino y le enseñó a todo el mundo que el creador único, con su voluntad general, cuando él creó a las criaturas y su perfección, incluye en eso toda la supervisión particular. Hashem llega con todas las ramas, a todas las particularidades de las grandes diferencias que existen en muchos rasgos de muchas personas y de muchos grupos nacionales, al kol orjot musariot, en todos los caminos de la moral, a klariot vapratiot, generales y particulares, particulares, que esos son los motivos verdaderos para la perfección del mundo. Pero eso es lo que dice Rab. Pero ¿cuál es el punto moral más importante? ¿Cuál es la base, la esencia más importante? Es que el hombre es libre en su voluntad y en su perfección, pero eso lo va a lograr. ¿Cuándo el hombre va a lograr esa perfección y ese albedrío que Hashem le dio? Por medio de que conozca a Hashem como Adón, como el Señor, como el amo, o sea, al final, la moral más grande que nos enseña Abraham Avinu es hacer la voluntad de Hashem. Todo lo demás son las ramas, básicamente, las ramificaciones. Todo el bien que hay en el mundo, todas las midot, eso parte ¿de quién? De Él. Entonces, cuando tú hagas la voluntad de Él, básicamente, tienes todo en tus manos. Tienes todo en tus manos. La idolatría se agarra de las ramas y no entiende de dónde vienen esas ramas. De la Dona Kol. Entonces, esa es la diferencia entre la idolatría y la emuná en Hashem. La idolatría se arraiga a una rama, pero esa rama está desconectada de su raíz. Y Am Israel se conecta con la raíz, que incluye todas las ramas. Y esa es la verdadera perfección de la humanidad. Y por eso él fue el primero que entendió ese punto, y por eso lo llamó Hashem, Adón. Él es el amo de todo, no de cosas específicas. Y para terminar, Gam Daniel. También Daniel Shabikesh el Yotan de Israel. Cuando Daniel pidió la salvación de Am Israel, la finalidad no termina Beatabat Matzab Aleumi Levado, no solamente cuando se mejora la situación nacional, Kim Shalidero Memut Korram Shel Israel, sino que cuando se eleve la categoría de Am Israel en el mundo, eso influye también en las naciones, que Am Israel puede enseñar de su Torah y de su sabiduría. Y el fundamento es elevar a las personas a los niveles más elevados morales y también enseñarles las verdaderas cosas de la vida. O sea, la moral tiene que estar conectada con la verdad y no una moral que básicamente está envuelta en falsedades. Que es una moral, ¿sí?, disfrazada. ¿Qué?
¿sí? Que si te dan una bofetada en un lado, entonces dale el otro lado para que te dé otra bofetada. Eso es una actitud muy moral. Muy moral. Muy justa. Mejor. Entonces, esa es una moral mentirosa, falsa. Y viene la Torah y te dice, si alguien te da una bofetada, devuélvele 2. Por lo menos. Por lo menos. Mínimo. O mejor dicho, antes de que te dé una bofetada, adelántate y dale tú una bofetada. ¿Sí? Como dijeron Jajamim, vale orgueja, el que viene a matarte, no le digas primero mátame a mí, yo luego te mato a ti. No, ya no funciona. Defiéndete, mátalo primero a él. Mire, hubo un general aquí, un Ramatkal hace algunos años, que lamentablemente no estudia en Torah. Entonces dijo, no, ¿qué es eso de que el que viene a matarte adelántate a matarlo tú? Eso no se ve bien. Entonces el que no estudia Torah y no está conectado con la verdad de la Torah, entonces no entiende de que eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? Yo no tengo que esperar hasta que venga que el terrorista se acerque a 1 milímetro mío y ya esté con la pistola en la cabeza y ahí le digo, ¿me quieres matar o no me quieres matar? ¿Ya decidiste? ¿Ya decidiste qué es lo que quieres hacer? No, yo no tengo que hacer esas investigaciones y no tengo que esperar a que esté 1 milímetro. No, cuando está a 2 kilómetros de mí y yo sé cuáles son sus planes, ahí ya, acábalo. Esa es la moral de Am Israel y eso es lo que dijo Daniel y eso es Leman Hashem, Leman Abraham, por Abraham Shekraha Adon, que te llamó Adón, y que toda su meta es que toda esa verdad salga por medio de la salvación de Am Israel.